Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos permites tener. Rogamos, oh Dios, que así como tu presencia ha estado en medio nuestro, Señor, en la alabanza, en todo lo que se ha hecho en este santo lugar, que también hables a nuestras vidas y que podamos poner en práctica tus verdades, Señor. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre y nuestros corazones están dispuestos para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, uses esta vasija, Dios mío, para hablar tu palabra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero invitarles hoy a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y hoy estaremos bajo el mensaje de Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, verso 1, dice la palabra de nuestro amante Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no cierre la Biblia, pues hoy estaremos hablando de esta iglesia, después de haber visto las anteriores, ¿verdad? Haber visto el mensaje del Señor a Éfeso, cómo había dejado su primer amor, haber visto el mensaje a Esmirna, que el Señor le mandaba a ser fiel hasta la muerte, de haber visto el mensaje de Pérgamo, cómo el Señor conocía la batalla de esta iglesia, y después de haber visto el mensaje a Tiatira, ¿verdad? Cómo el Señor mismo está llamando a esa iglesia a renunciar a las doctrinas diabólicas de Jezabel y sus compinches. Y en este punto entonces llegamos a la iglesia de Sardis. Este será un mensaje de las 7 iglesias. Este es uno de los más fuertes. Tanto es así que hemos titulado esta predicación: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es el mensaje general a esta iglesia. Antes quisiera hacer una breve introducción de esta iglesia y su contexto, para que entendamos algunas de las cosas que el Señor le va a referir a estos cristianos del primer siglo y cómo nosotros lo podemos entender varios siglos después. En primer lugar, cuando vemos el orden en que están las iglesias, en que se le está dando el mensaje, y usted puede ver en un mapa, puede ver que las iglesias, incluso en el mismo orden que se está, es de norte a sur, de este, ¿verdad?, hacia el este, y después sube al norte. Es decir, está haciendo especie de un círculo, llevando el mensaje a cada una de las iglesias. Y en la antigüedad, esa era la ruta del correo. Así que el mismo Jesucristo está llevando el orden de una iglesia detrás de otra con su mensaje. Y cuando se habla de Sardis, es interesante que geográficamente ella se encontraba encima de una meseta. Era una meseta, ¿verdad? Y no había forma de llegar hacia ella si no era escalando, por lo que era una ciudad militarmente complicada. ¿En qué sentido? Que su fama más grande era que no podía ser conquistada fácilmente, porque para que los ejércitos enemigos llegaran a ella, tenían que escalar, ¿verdad?, esos muros gigantes, pues Sardis se encontraba encima de aquella meseta. De hecho, fue la capital de Lidia, especialmente próspera bajo el reinado de Creso. Creso fue un rey que vivió 500 años antes de Jesucristo. Y lo interesante de Creso es que su nombre, Creso, viene a ser hoy ejemplo de lo que es una persona rica. Algunos creen incluso, es evidente que es una mitología, creen que Creso era alguien que lo que tocaba se convertía en oro. Evidentemente eso no es real, pero era lo que se creía por tantas riquezas que tenía este rey que hizo próspera aquella ciudad. La ciudad tuvo un terremoto, y esto es importante. Esa ciudad tuvo un terremoto 17 años, en el año 17 antes de Jesucristo. Y es importante porque esa ciudad, después de ese terremoto, que al quedar destruida completamente, un emperador romano llamado Tiberio, él
pidió 5 años para que no se le pagara impuestos a Roma y la ciudad pudiera resurgir. Por eso, algún habitante de Sardis, para cuando se le está escribiendo esto, una de las cosas que pensaba era: nosotros fuimos una ciudad muerta, una ciudad destruida, que ahora vivimos, que ahora hemos sido reconstruidos y tenemos una nueva historia. La mayoría de los historiadores creen que las monedas se acuñaron por primera vez en Sardis. Así que si hablamos de Sardis, aunque no era una ciudad de tanta envergadura como las otras que hemos visto, como Éfeso, por ejemplo, lo que sí está claro que Sardis era una ciudad próspera. Incluso fue en este lugar donde la industria textil de la lana se desarrolló. La ropa que nosotros vemos hoy, que muchos no sabemos ni dónde la hacen, ni cómo se hace, ¿verdad? En Sardis, una ciudad no tan relevante por otras áreas, en la cuestión textil, en la cuestión económica, sí tenía mayor envergadura. Incluso llegó a considerarse la primera en descubrir el arte del teñido de lana. Y usted quizás dice: bueno, pastor, ¿eso ahora qué? ¿Qué me puede traer eso? Sí, que una ciudad que ha tomado la delantera en la industria textil en el siglo I tiene referencias a las demás ciudades de ir a comprar ropa en ellos, porque es una ciudad que está avanzada, si se puede decir científicamente. Ahora, en cuanto a lo religioso, ¿recuerdan lo que hemos visto hasta aquí de las otras ciudades? Las otras iglesias que tenían gran influencia de los dioses paganos, de los dioses grecorromanos. Bueno, Sardis no se le permitió a esa ciudad hacerle un templo a Tiberio, es decir, al emperador romano. No se le permitió. Las otras ciudades sí tenían, en la gran mayoría de ellas, un templo al emperador, es decir, un templo para adorar a un hombre. Ahora, lo que sí es importante saber que en Sardis sí tenían el templo a la diosa Cibeles. ¿Recuerdan? La diosa Cibeles era considerada como la diosa de la montaña, como la diosa de las cavernas, pero algunos creían que ella tenía otro nombre, Rea, que era la madre de todos los dioses. Es decir, que Sardis tenía una mezcla de avance científico en la cuestión textil, avance económico en la cuestión de las monedas, que ahí fue donde se acuñaron por primera vez, y sobre todo una de sus mayores características era que estaba en una meseta, ¿verdad? Y en esa meseta era muy difícil acceder a ellas, aunque más adelante vamos a ver que fue conquistada en 2 ocasiones. Así que después de dar una breve panorama y después de hablar de lo que ocurría en esta ciudad de forma genérica, entendemos entonces el bosquejo que vamos a estar tratando en esta exposición de la palabra. Vamos a hablar en primer lugar del remitente y el destinatario de esa carta. Después vamos a hablar de la acusación contra la hipocresía de esta iglesia, que nos va a enseñar grandes verdades a nosotros. En tercer lugar, vamos a hablar de los consejos y la advertencia del Señor Jesucristo. Y en último lugar, un reconocimiento y una promesa de vida para la iglesia. Así que una vez más hemos titulado a esta porción de la palabra: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así hay muchas personas que han salido hoy de una pandemia, teniendo nombre de ser cristianos, pero en realidad están muertos. Así que, en primer lugar, veamos el remitente y el destinatario. Recuerden de esta carta que está enviando el Señor a sus iglesias. Cuando hablamos del verso 1, dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El destinatario escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Como hemos visto anteriormente, es muy probable que ese ángel ha sido interpretado de 2 maneras. Una es un ángel específico que iba a llevar el mensaje específico a esa iglesia. Y 2, muchos creen que era el pastor de la iglesia al cual se le daría ese mensaje, y él era el responsable de dar el mensaje a toda la congregación. Puede ser, nosotros nos inclinamos más por la segunda parte, que haya sido el mensaje para el pastor, que después tenía que leerle la carta a la congregación. En este aspecto, lo importante no es que se le da el mensaje a este pastor o a este siervo porque él es el más importante en la iglesia, sino porque él es el que tiene que servir a la iglesia. Y él es responsable de dar el mensaje tal cual se le ha entregado. Ahí vemos ese llamado del Señor a que cada predicador y expositor de la Biblia, de la palabra del Señor, no puede andar inventando, hermano. Hay muchos por ahí que andan inventando fábulas, misterios y cuentos de la Biblia. Y lo triste del caso es que a muchos les agrada esas fábulas, cuentos y misterios de la Biblia. Se está perdiendo hoy la predicación bíblica, la predicación fiel. Y lo triste del caso es que agrada a muchos
esos cuentos y esas historias que se hacen desde muchos púlpitos hoy. Así que el destinatario es primeramente aquel ángel o aquel mensajero, aquel pastor que después debía dar el mensaje, y el remitente. Recuerdan que Cristo tiene muchas características con las cuales Él se revela en la Biblia. Pero Él a cada una de estas iglesias se está mostrando con calificativos específicos para esa iglesia. Fíjense cuáles son los que Él va a usar con la iglesia de Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Primero, cuando Cristo menciona el que tiene los 7 espíritus de Dios, debemos entender que no es que hay 7 dioses o no es que hay 7 formas de manifestarse en cuanto a la persona de Jesucristo. De hecho, tenemos que recordar que Apocalipsis va a usar en muchas ocasiones el número 7 como un número completo, un número de perfección. Por eso, usted se pregunta, ¿cuántas iglesias había en Asia en el momento que se están escribiendo estas 7 cartas? Había mucho más de 7. ¿Verdad? Y en ese punto vemos que el Señor escoge 7, porque eran 7 iglesias específicas que tenían un mensaje específico, que ese mensaje sería aplicado a todas las iglesias a lo largo de la historia, e incluso en el momento que se escribía a las iglesias de alrededor. Así que Cristo dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, muchos creen que está representando esa perfección del mismo Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante que el Señor decide presentarse de la misma manera que ha mostrado en cartas anteriores. Dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de esa perfección del mismo Espíritu Santo en cuanto a el actuar con el Hijo de Dios. Cuando hablamos de que el Padre ha enviado al Hijo y el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo, debemos entender que en ese misterio de la doctrina conocida como la Trinidad, nosotros vemos cómo el mismo Señor Jesucristo se presenta bajo el poder y la perfección de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué se está recalcando la obra del Espíritu en esa carta? ¿Por qué Cristo decide usar este calificativo específicamente para esta iglesia de Sardis? Recordemos que el peligro más grande o el problema más grande que tenía esa iglesia es que tenía nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. Es el Espíritu de Dios el único que puede traer vida. Es el Espíritu de Dios el único que puede, ¿verdad?, levantar desde la tumba, ¿verdad?, y traer vida. Es el único que puede vivificar a una persona que está muerto en delito y pecados. Es el único que puede transformar a un pecador en una persona santa. ¿Alguien puede decir amén? Y fíjense que incluso Isaías 11:2, cuando leemos este texto, dice de esta manera: y reposará sobre él, hablando del Mesías que había de venir, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 calificativos está refiriéndose a Isaías. Cuando venga el Mesías, sobre él iba a reposar esos 7 calificativos que representan una vez más la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de que hay que ir a un curso porque es necesario conocer al Espíritu Santo. Estamos hablando de aquel que, si usted fue lavado, regenerado, comprado por el Señor Jesucristo, habita en usted. Estamos hablando de aquel que cuando estamos decaídos conforta nuestras almas. Estamos hablando de aquel que cuando estamos necesitados de paz, de consuelo, de sustento, está con nosotros. Estamos hablando de la persona, de la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros. Y en ese punto dice el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios, presentándose, ¿verdad?, como aquel que da vida a todo lo que está muerto. En segundo lugar dice, y las 7 estrellas, dice esto. Recordemos que cuando Cristo habla de las 7 estrellas, ya Él lo ha mencionado en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cristo, por una parte, está diciendo el que tiene la perfección de Dios, y por medio de él se va a manifestar también la tercera persona en la Trinidad, el mismo Espíritu de Dios. Y por otra parte dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, dando a entender de que Cristo tiene los 7 ángeles de las 7 iglesias, y a su vez lo que muestra es que Cristo está al control de los suyos. El mundo se puede estremecer,
El diablo puede manipular autoridades, gobiernos, ¿verdad? Leyes para traer y destruir y corromper la familia y traer toda la maldad posible, pero aún así Jesucristo sigue sosteniendo a su iglesia. A mí me da eso tanta fuerza, porque humanamente cuando miro a mi alrededor y miro mi nación, veo que no hay esperanza por ningún lugar, humanamente hablando. Pero cuando recordamos de que Cristo sigue en medio de su iglesia, como se presentó en Apocalipsis, y escuchen, todavía nosotros, la iglesia cubana, no hemos llegado al punto en la que se encontraban algunas de esas iglesias en el primer siglo que estaban siendo perseguidos. Y lo más hermoso en medio de esta historia es que Cristo dice: el que posee las 7 estrellas, el que posee los 7 ángeles o los 7 pastores o las 7 iglesias, el que está al control del universo. Cristiano, el mundo puede ser removido, pero no olvide quién sostiene al mundo. Nuestra fe puede ser zarandeada, puede ser movida, puede ser incluso impulsada a alejarnos de Dios, pero aún así no olvides quién está al timón de la barca. Y esto no es solo algo bonito, esto es una gran realidad que todo hijo de Dios que simplemente ha pasado ya por las primeras pruebas de la vida cristiana, o por muchas pruebas en la vida cristiana, sabe esta gran realidad. En medio de los momentos más difíciles, yo no puedo confiar en mis sentimientos. Yo tengo que seguir confiando en aquel que está por encima de todas las cosas. Y fíjense cómo el Señor da entonces este calificativo. Cristo mismo se presenta a esa iglesia como el perfecto y único Dios, manifestando la interrelación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el mismo Señor quien está al control de las iglesias y quien muestra su eterno poder por mediación de su Espíritu. Hay muchos que tratan y pasan trabajo para en sus medidas desacreditar la doctrina de la Trinidad, mientras que simplemente vemos que los apóstoles la asumieron, la adoptaron. Y quizás la parte más difícil de aceptar no fue ni la del Padre ni la del Espíritu, sino la del Hijo, porque ellos vieron a Jesús y conocieron a su madre, y en medio de eso, aún así, uno de los apóstoles dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el mismo Dios con nosotros. Así que, hermanos, después de esta presentación, vamos a pasar a la acusación de Cristo. ¿Se ha dado cuenta que con las iglesias anteriores Cristo dice las cosas buenas? Con esta iglesia parece que era tan grave el problema que Cristo pasa directamente a su problema. Y dice en el versículo 1, la segunda parte: y conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo en primer lugar conoce a su iglesia. Fíjense cómo dice: conozco tus obras. Ya sabemos a esta altura, porque es la misma frase que se le da a las otras iglesias, que ese conozco no es simplemente un conozco de vista, no es un conozco de un tiempo que estoy tratando contigo, sino es un conocer profundo. Hermanos, no hay nada en nosotros que el Señor no conozca. Quizás usted puede reconocer que su esposo, su esposa, le conoce posiblemente ya mejor que sus padres. Pero aún así, el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Las personas necesitamos rostros, acciones, gestos, palabras para tener una idea de qué puede estar sintiendo la persona. ¿Qué necesita Dios para saber de nosotros? No hay nada que nosotros podamos esconder delante de Él. No hay ni problema ni pecado que se pueda esconder delante de Él. Y fíjense cómo dice: yo conozco tus obras. En segundo lugar, Cristo conoce la hipocresía de esta iglesia. Y esto es doloroso porque mire cómo dice: que tienes nombre de que vives y estás muerto. El conocimiento que Cristo tiene de esa iglesia nos va a revelar a nosotros la verdadera condición de la iglesia. De hecho, hay un autor que estuve leyendo que decía que muchos de los habitantes de Sardis eran arrogantes. Y fíjense, Sardis económicamente, comercialmente, no era mayor que Éfeso. Pero su posición geográfica, al ser prácticamente imbatible, pues no se podía subir a aquella meseta por aquellos acantilados. Era prácticamente imposible que todo un ejército llegara allí.
Dice un autor que muchos en Sardis se creían arrogantes, que eran intocables. Y parece ser que la actitud de la ciudad también se fue introduciendo en la actitud de la iglesia. ¿Sabe qué me duele o qué nos debe doler a todos los cristianos hoy? Que el Señor llamó a la iglesia a que impactara el mundo. Y me duele que el mundo está impactando a la iglesia hoy. Ejemplos hay muchos. Mira la farándula cristiana, no sé si se puede decir ese nombre, o los músicos cristianos. Ya hoy es casi imposible poder mirar grupos o asociaciones o cantantes y que usted pueda decir, eso es un cristiano que vive para la gloria del Señor. Escucha su música, mira su vida. Incluso hay unos hoy que los jóvenes siguen mucho. Natalia Baluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry, algo así. Ellos se autodenominan cristianos. Y muchos cristianos hoy, posiblemente jóvenes los que hay aquí, tienen música de esos muchachitos. Bueno, lo último que dijo ese muchacho, si tengo un hijo, una hija o un hije. Usted sabe, esa manipulación del lenguaje es de la ideología de género. Si es un varón, una hembra o lo que decide hacer. O no se sabe. Y es triste que muchos cristianos estén siguiendo a estos jóvenes hoy en la música. Y el problema es parecido como Sardis, que como mismo el pueblo era arrogante, esa arrogancia parece ser que entró a la iglesia. Hermanos, a la iglesia o a la casa del Señor entran los pecadores, pero no puede entrar el pecado. Entran las personas, pero sus actitudes no pueden ser parte del estilo de vida de la iglesia. La sociedad cubana se puede corromper hasta lo sumo, como de hecho está. Y no nos puede dar ningún miedo decirlo. Está corrompida. No se proclama y no se estimula al bien de la familia o al bien del matrimonio. Eso no se está haciendo hace muchos años. Lo que se estimula es el pecado y muchas otras cosas. En vez de decirle a los jóvenes, usted aguántese ahí hasta que se case. No, usa condón, protégete, que es lo que hace falta. Y los jóvenes no se protegen igual. Porque cuando tú rompes el primer parámetro de la santidad del Señor, que el sexo es para el matrimonio, tú no puedes ponerle medidas o curitas a una herida que abierta. No se le puede poner curitas o dar una duralgina. Al pecado no se le puede pasar la mano y ponerle medidas para que no sea tan malo. Así que en ese punto, como aquel mismo historiador mencionaba, la iglesia de Sardis en su arrogancia tenía una apariencia de que la gente miraba a Sardis y decía, ¡qué tremenda iglesia! ¡Wow! Esos cristianos, ¿escuchaste en Éfeso? Ellos tienen un coro, un grupo de alabanza bonito. Pero tú escuchaste el de Sardis. ¿Tú viste los líderes de Tiatira? Bueno, ellos tienen un problema ahí que están tratando con unas herejías. Pero tú viste los líderes, los siervos, los que están sirviendo, los diáconos, los pastores de Sardis. Hace algunos años, una persona que iba a comenzar a venir a nuestro templo, eso me enteré después de que alguien me dijo, pastor, una persona que venía de otra iglesia y dijo, esta iglesia sí me gusta. El primer momento que entró, esta tiene aire y tiene una pila de carros y motos parqueados afuera, esta sí me gusta. Ay, Dios. La iglesia puede tener comodidades y eso no está mal, pero la iglesia que vive de apariencias termina en el infierno. Porque delante de Dios no nos podemos esconder, delante de Dios no podemos. Al mundo le engañamos, incluso nos podemos engañar nosotros mismos, pero al Señor, ¿quién puede engañar? Y fíjense cómo el Señor dice, tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis tenía un nombre, ¿cuál? Sí, los que están vivos, aquellos que están de primeros en todo. Era el mismo problema que Cristo se enfrentó. Uno de los grupos más fuertes y enemigos del Mesías fueron los fariseos. Se da cuenta que los fariseos, en teoría, eran los que más conocían de la Tanakh o del Antiguo Testamento. Eran los que más sabían, pero en su religiosidad y en su apariencia estaban rechazando al autor del Antiguo Testamento. Al dador de la vida le estaban rechazando.
Hermanos, la apariencia, la religiosidad, la hipocresía, que yo creo que es la mejor definición que podemos encontrar para esa iglesia, es que ellos en el servicio, en la mañana, el primer día de la semana, tenían una cara, pero el resto de los días era la verdadera iglesia de Sardis. La gente decía, wow, esos son creyentes tremendos, pero solo era de nombre. Por ejemplo, hace varios años, si usted mencionaba equipo de béisbol de Cuba, primer lugar, el oro era de nosotros, los demás que se lo repartieran entre los japoneses, no sé quién y no sé quién. Usted hoy menciona, bueno, no podemos entrar en muchos detalles. Usted hoy menciona Cuba. De hecho, salió una lista, la estuve viendo ayer, una lista de los 10 primeros equipos de béisbol en el ranking mundial. ¿Saben qué número está Cuba? En el 11. Serio, está en el 11. Porque ya no gana nada. Entonces, eso es un ejemplo de que solo nos queda el nombre. Incluso usted sabe cómo es el cubano, que es muy chota, ¿verdad? Y muy caranero. Ya el cubano no ve el equipo de Cuba como el equipo que va a ganar, sino como el equipo que puede hacer que algunos ganen y hagan ganar a su familia después. Entonces, Cuba solo le queda el nombre en el béisbol. Solo nos queda el nombre. Y no voy a entrar en Pinas del Río con el béisbol para no terminar la predicación aquí. Pero esa es una señal de que en algún momento fuimos los mejores o uno de los mejores y ya solo queda el nombre. La iglesia de Sardis en algún momento estuvo sirviendo al Señor, pero ahora lo único que tenía de creyente, lo único que tenía que era acepto, era el nombre. Dice, tienes nombre de que vives, pero la realidad es que estás muerto. Usted se imagina el mismo Señor Jesucristo diciéndole eso a la iglesia. Que el Señor entre en medio de su iglesia. Oh Señor, estás acá con nosotros. ¿Sí? ¿Sabes que tienes nombre de que vives? Oh Señor, gracias. Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo dice que tengo ese nombre. Sí, pero estás muerto. El propio Señor estaba quitando la careta de toda esa hipocresía. ¿Sabe por qué? Las 7 iglesias y su mensaje nos lo recuerdan. Cuando el Señor ve algo malo en nosotros, no nos aplasta o humilla o destruye. Él lo declara, lo pone al descubierto para, si hay arrepentimiento, entonces resolverlo. Eso es amor, hermano. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor muestra la falta y trata de corregirla. Y fíjense cómo dice el propio texto: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando vemos el término muerto en la Biblia, por ejemplo, ¿recuerda la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que se va, consume todo su dinero, todas las cosas. Cuando regresa, ¿qué es lo que dice el padre? Hagamos fiesta porque este mi hijo muerto ahora está vivo. El hijo no estaba muerto porque estaba ahí delante de él. La idea de muerto tiene estrecha relación con el pecado. De hecho, otro de los pasajes, por ejemplo, Pablo, cuando declara a los creyentes de Cristo en la iglesia de Roma que se debe distinguir de los incrédulos, dice, sino más bien presentados a Dios como vivos de entre los muertos, Romanos 6:13. En el caso de los efesios, él les dice de esta manera, muertos en vuestros delitos y pecados. En el caso a Timoteo, le dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La idea de muerto en esta relación no es cesación de la vida, como algunos entienden. Muerte es separación. Y en este caso es la separación espiritual que tenían estas personas con Dios. ¿Sabe cuántos muertos andantes hay alrededor nuestro todos los días? Son todos esos que pueden tener nombre, fama, reputación, pero su vida, su corazón está muerto delante de Dios, porque el pecado es quien reina en ellos. Y es justo en todo esto que nosotros volvemos a decir, el hombre, hermano, el hombre puede engañar al hombre. El hombre se puede engañar a sí mismo y decir, no estoy tan mal. El hombre puede tener un nombre. El hombre incluso puede tener una gran reputación, un gran reconocimiento, pero delante de Dios nadie se escapa. Y es triste cómo hay creyente o cómo hay persona que uno de sus objetivos en la vida es tratar de caerle bien a todo el mundo. Si ese es uno de tus objetivos, le vas a caer bien mal a Dios. Porque nosotros, algo que hacemos
para Dios, el mundo lo ve que es contra ellos. Hermanos, es tremendo cuando nosotros vemos la vida cristiana, que incluso en el trabajo usted dice, tengo que agradar a Dios por encima de todas las cosas. Porque si escojo agradar a los hombres, me decía mi esposa que tiene una compañera en su trabajo que ella va a una iglesia y que tenía una canción en el celular, algo así, y le dijo, la compañera de Hazy, le dijo a las amigas, oye, yo tengo una canción aquí que no sé qué, fulana, muéstrala. No, pero a ustedes eso no les va a gustar porque esa es canción religiosa. Ella misma. Y Hazy me decía, Ale, ella misma se avergüenza. Y escucha cómo usa los términos con los demás no creyentes. Eso es parte de cuando tú vives solo para un nombre. ¿Te has preguntado qué piensa la gente del barrio de ti? ¿Te has preguntado qué piensan tus compañeros de trabajo? ¿Te has preguntado qué piensan, no sé, tus vecinos, tu familia, tus amigos? ¿Qué piensa tu esposo, tu esposa de ti? Eso te lo puedes preguntar, pero lo más importante es preguntarse qué piensa Dios de nosotros. Porque cuando estemos en paz con lo que piensa Dios de nosotros, el Dios que nos dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu mente, y a los demás como a ti mismo. Si estamos en paz en lo que piensa Dios de nosotros, podemos estar en paz en lo que los demás van a pensar de nosotros. El problema de Sardis no es ese. El problema de Sardis que ellos vivían de un nombre, pero sus actos eran prácticas pecaminosas. Y es justo a ello donde en otra palabra parece que le está diciendo, en apariencia ustedes tienen 100 puntos con asterisco y diploma. Usted sabe que nosotros somos los cubanos, somos de diploma nada más. Y tienes diploma, y tienes aplauso, y tienes reconocimiento, pero en vida estás muerto. Yo creo que este es de hecho, es considerado uno de los mensajes más fuertes de las 7 iglesias. Que el Señor le está diciendo a una de las iglesias, están muertos. Así hoy hay muchas personas. Así hoy hay muchas personas viviendo con una estampa de hipocresía, que para ellos lo más importante es lo que se pueda pensar de ellos y no lo que Dios mismo diga. Así que en tercer lugar quiero hablar entonces de los consejos y la advertencia. Están en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Veamos primero los consejos y después la advertencia. Hay 5 consejos. Fíjense, a una iglesia que está muerta, a un grupo de personas que no se sabe si son cristianos o no, que están perdidos, el Señor le está diciendo, quiero darte 5 consejos y después te voy a dar una advertencia. Consejo número 1, ¿cuál es? Sé vigilante. Esa palabra, sé vigilante, te da la idea de permanece despierto. Qué interesante, le voy a narrar rápido una historia de la iglesia de Sardis, porque cuando el Señor le está diciendo, sé vigilante, yo pienso que la mente de todos los cristianos de Sardis recordó esto, y le voy a decir rápidamente qué es. Esa exhortación, dice un autor, es muy pertinente para esa iglesia, ya que ellos en 2 oportunidades fueron conquistados. Recuerden, estaba en una meseta bien elevado y no se podía subir hacia ese lugar. La primera vez que fue tomada fue en el 549 a.C. por Cirilo II el Grande. Los soldados del ejército persa sorprendieron al rey Creso en Sardis, quien reposaba tranquilamente en su palacio. Su confianza provenía de los fracasados intentos de antiguos enemigos de conquistar su ciudad, que era impenetrable. Heródoto, que es un historiador del 400 años antes de Cristo, en Historia 1.84, esa es la cita, él cuenta cómo fue la toma de Sardis por los persas. Dice que después de estar la ciudad sitiada durante 14 días, no tenían cómo entrarle a la ciudad de Sardis, y entonces este rey, ¿verdad?, dice que Ciro hizo del conocimiento de todo su ejército que el que lograse escalar la escarpada elevación sería premiado inmensamente. Y un señor que entra en la historia que se llamaba Hieroeades, es un nombre que usted se va a olvidar después que lo dije. Este señor dice que vio a un soldado lidio, él estaba vigilando desde abajo, y vio a uno de los soldados que se quedó dormido y se le cayó el casco. Y dice que él se quedó observando cómo el soldado bajó por donde, evidentemente, porque cómo subían la gente para Sardis, por algún lugar subían. Entonces dice que este Hieroeades
vio a ese soldado lidio que se queda dormido, se le cae el casco y él baja por un recoveco que ellos tenían, es decir, un lugar escondido, y sube normalmente. Y justo por ahí, ese militar tomó otros soldados, subieron y conquistaron la ciudad. ¿Y sabe cómo estaba todo el mundo en la ciudad? Durmiendo. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad arrogante que creían que nadie los podía conquistar, y sus guardias, de hecho, el peor error, como registra este historiador, es que su guardia se quedó dormido. Bueno, todos sabemos que los guardias no es para que se queden dormidos. Y mucho menos, no es lo mismo un guardia. Por ejemplo, nosotros tenemos un CBP dentro de una escuela. Nosotros sabemos cómo funcionan esos trabajos aquí. Cierran todo, se acuesta a dormir, ponen el reloj para un horario, se despiertan y parece, no, aquí toda la noche, aquí, en vela. No es ese tipo de guardia. Estamos hablando de un guardia que tiene que proteger una ciudad, que si se queda dormido y alguien entra, puede provocarle la muerte a sus propios hijos. Cuando Cristo le dice a esa iglesia, sé vigilante, yo creo que esa es la frase más dura que los habitantes de Sardis le han enseñado por años y años a sus hijos. Donde, ¿sabes qué, hijo? Hace tantos años, una noche, todos nos quedamos dormidos, y por habernos quedado dormidos y no haber vigilado, el enemigo entró y nos destruyó a todos. Y esto ocurrió 500 años antes de Cristo y después ocurrió 300 años antes de Cristo. Es decir, 200 años después se vuelve a repetir la historia. Y lo mismo por quedarse dormidos. Y Cristo está usando este mismo ejemplo para decirle a la iglesia, ¿saben por qué están muertos? Porque no han vigilado. ¿Saben por qué están mal y por qué están practicando pecado y por qué están haciendo las cosas que no agradan a Dios? Porque no han vigilado. ¿Y cómo vigilar nosotros hoy si hacemos un puente de interpretación a lo que es vigilar para aquellos y lo que es vigilar hoy? ¿Te has dado cuenta que cuando pasas horas frente al televisor o hablando de algo que te agrada, no te da sueño? Abres la Biblia y es como que la Biblia tiene benadrilina, ¿sabes? Es como un polvito que sale así y le metes la cabeza y trata. Tienes un viaje a la playa, gloria a Dios, permite al Señor que se vuelvan esos viajes, ¿verdad? Y desde las 5 estás despierto. Tienes que levantarte a las 6, pero te levantas a las 6, abres la Biblia y es como que, bueno, hay algunos que han considerado, bueno, cuando estoy desvelado abro la Biblia para que me dé sueño. Hermano, la carne no está dispuesta. Nuestra carne no está dispuesta a satisfacer nuestro espíritu. Y hay muchos cristianos hoy que están dejando de vigilar. Hay muchos cristianos, y me atrevería a decir que muchas personas que asisten a las iglesias o que asistían a las iglesias, que dejaron hace mucho tiempo de vigilar. Y Cristo le dice, sé vigilante. Hay otra versión, que es la Biblia de las Américas, que dice, ponte en vela. Es la idea de decir, despiértate. ¿Qué haces durmiendo cuando el dormir te puede costar la vida? ¿Usted se imagina si quedó vivo, porque la historia no lo registra, aquel soldado que se le cayó el casco por estar dormido? Y no solo que se le cayó el casco, sino que le enseñó a Herodes por dónde tenía que subir el enemigo, por quedarse dormido. Iglesia, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir entre todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Se da cuenta que la iglesia fue la última que le dieron el permiso para congregarse. Después de que todos los trabajos y en todos los lugares estaban las medidas, siempre estuvieron las medidas. Pero aún así, eso nos recuerda a nosotros que hay muchas cosas que atentan contra nuestra vida espiritual, pero Dios está al control. El problema es cuando nosotros no nos mantenemos vigilantes. Yo sé que aquí hay padres y entienden bien esa idea de cómo el padre siempre tiene los ojos encima del muchacho. Y va a algún lugar y no sé qué y siempre está velando. Siempre está, no, aquí no, allí no. Y si es una niñita, va y no sé qué, y juega así, pero y siempre está protegiendo, vigilante. Porque sabe que, usted sabe, cambió la cara y en un momento se cayó, se rompió la rodilla, no sé cuántas, en un momento hasta delante de tus ojos. Y esa es la idea de estar vigilante porque hay peligro. Pero hay cristianos que piensan que hoy no hay peligro. Hay cristianos que piensan que sus hijos no van a ser adoctrinados con perversiones sexuales. Les dije que más adelante vamos a tener una conferencia que es para todos los padres y usted puede invitar a todos los padres que quieran y se la puede llevar para que los padres en Cuba conozcan qué es lo que quieren hacer en marzo.
en el sistema de educación cubano. Le voy a enseñar las fotos de las libretas. Cuando usted vea eso y usted se lo enseña a otra persona, aunque no sea cristiana, vamos a decir todos juntos, no. Eso no queremos que se implemente con nuestros hijos. Después de 18 años, que ellos tomen la decisión que quieran. Mientras, yo estoy llamado a proteger su santidad y a proteger su inocencia. Es increíble. Y muchos están todavía durmiendo ante todo lo que está pasando. El diablo con todo su arsenal atacando su matrimonio, atacando sus hijos, atacando su familia, atacando la iglesia. Y muchos cristianos como que, ay, hoy estoy cansado, hoy no puedo ir a la casa del Señor. Hermanos, es hora de velar. Primer consejo dice, sé vigilante. Esa iglesia se había dejado engañar porque se había confiado. Mira, la confianza en sí mismo es un peligro. Porque cuando tú confías en ti mismo y reconoces por la Biblia que tú eres débil, que tú no puedes, que tú no tienes todo lo necesario para pelear una batalla espiritual de la envergadura que estamos enfrentando, entonces eres destruido. Te pasará lo mismo que a la ciudad de Sardis. Ellos decían, aquí arriba nadie puede subir. ¿Quién está de guardia hoy? No importa, el que esté de guardia va a dormir. Y eso pasó por no mantenerse vigilante. Segundo consejo, dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La idea de afirma es, fortalece las otras cosas que están por ser destruidas o que están por morir. Es interesante que todavía había esperanza para esa iglesia. ¿Me llama la atención eso? Claro, siempre que está Dios, hay esperanza. Dios no ha muerto, Dios no morirá y jamás será vencido. Mientras Dios sea nuestro Dios. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Mientras Dios sea nuestro Dios, hay esperanza y hay victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Fíjense cómo dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado. Es el mismo Dios que está diciendo, yo no he hallado tus obras. ¿Cómo? Perfecta. Esa palabra perfecta viene de una palabra antigua que dice completas. Yo no he hallado tus obras completas. Tú dices una cosa y tú haces otra. Eso es una obra incompleta. Tú dices, yo voy a hacer esto, Dios, y al otro día no lo haces. Tú dices, Señor, no mentiré, no te negaré, y al otro día en el trabajo, tú mientes. Ese es un máximo ejemplo de que tus obras y mis obras no son completas, no son perfectas, no delante de los hombres, sino delante de Dios. En estos días, cristianos, hay que afirmarse todavía más en los centros de trabajo. No permitas que nadie venga y te ponga un palo en las manos. Vamos a defender. No, usted tiene que mostrar amor al prójimo. Eso es lo que hay que mostrar. Yo no puedo permitir que me den un palo y que salga ni el 15 ni cuando a darle palo a nadie. No, la iglesia está para ser pacificadora, no alentar a la violencia. Ese es nuestro llamado. Jamás tenemos que ceder a las presiones del mundo, a las presiones del trabajo, a las presiones del César para ir contra Dios. Nosotros somos pacificadores. El mismo Cristo lo dijo, bienaventurados los pacificadores. Oremos por el lunes, mañana no, el otro lunes oremos, hermano. Oremos porque está agitada la nación. Y si usted está como que usted no se enteró de eso, hay que orar por nuestra nación, porque la iglesia cubana es la que está para decir paz cuando hay guerra. Es la que está para decir esperanza cuando hay dolor. Es la que está para decir salvación cuando la gente dice no tenemos nada. Ahí estamos nosotros. Lo que necesita Cuba se llama Jesucristo, iglesia. Independientemente de los gobiernos de hombres, lo que necesita nuestra nación es Jesucristo. Y como cristianos, ese es nuestro llamado, a afirmar las cosas que tenemos delante de Dios para agradar a Dios. Porque recuerda, dice, no he hallado tus obras completas delante del Señor. La idea es que el Señor mismo había hecho un escáner a la iglesia de Sardis y dice, Sardis, no te estás muriendo, Sardis, estás muerta. Sardis, no que las cosas están mal, es que tú estás completamente de espaldas a Dios. Hermanos, y en ese texto recordamos que esas fueron las mismas palabras en Daniel 5:27 del señor Abelsasar. ¿Recuerda? Cuando pone aquella escritura en la pared. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. A nosotros no nos pueden hacer un cuento de lo que es las pesas.
Usted sabe que todo cubano sabio anda con una pesita en el bolsillo cuando va a comprar. Hay que comprobar, porque a veces hay algunas pesas por ahí que tienen unos desbalances. Y fíjense cómo el Señor dice, usa la metáfora de que el Señor al rey Belsasar lo puso en una pesa y él dijo, es falto, esto no sirve. El Señor había tomado a muchos de los que estaban en la iglesia de Sardis, los había pesado y había dicho, estos no son de los míos. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste que sea delante de la pesa del Señor que seamos hallados faltos. Y fíjense cómo la palabra del Señor dice que esa expresión, tus obras no han sido completas, tus obras no son perfectas. La idea de perfección viene desde el Antiguo Testamento con los sacrificios de los animales. ¿Recuerda qué fue lo que le dijo el Señor en Levítico 1:3, Deuteronomio 15:21, Malaquías 1:8? Cuando el Señor dispone a su pueblo que ellos tienen que venir con el sacrificio de los animales, ¿qué es lo que el Señor le dice? Tiene que ser un animal perfecto. Incluso uno de estos pasajes dice, si traes un animal con defecto al Señor, tome ese animal y dáselo al príncipe. Dáselo al príncipe a ver si a él le va a agradar. Porque algunos decían, bueno, hay que darle al Señor. ¿Qué le puedo dar al Señor? Bueno, vamos a darle esta ovejita. Mira, esta, la cojita. Vamos a darle la cojita. Vamos a darle la cieguita. Si al final es un sacrificio, ya hay. Y el Señor dice, no. Si tú vas a dar, eso es un acto de fe. Y tú tienes que dar perfecto. De hecho, cuando los sacerdotes veían el cordero y lo examinaban, sobre todo el cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo, ellos miraban que el cordero fuera perfecto. Si el cordero tenía un defecto, decía, este no está perfecto, no es completo. Y esa misma idea de ser completo, de ser perfecto, el Señor le está diciendo a su iglesia, iglesia, te pesé, te medí y te hallé defectuoso. Nuestra aprobación tiene que venir del cielo. Nuestra aprobación tiene que venir del mismo Dios. Y fíjense el tercer consejo que el Señor da. Acuérdate. Esto es lo único que me recuerda a mí, es la mala memoria que tiene el hombre. Fíjense cómo el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Algunos creen que que la iglesia en Sardis, en toda esta etapa, fue fundada alrededor del año 50. Juan está escribiendo en el año 90, es decir, que es una iglesia que tiene 40 años. Es una iglesia donde posiblemente ya ha pasado una generación. Y en medio de esa generación el Señor le dice, acuérdate. Hermanos, hay muchas personas que tienen mala memoria con Dios. Hay muchas personas, usted no se ha dado cuenta, eso lo hemos repetido muchas veces, pero usted no se ha dado cuenta que hay a veces cristianos que hoy tienen un problema y se le destruye el mundo. Y usted le dice, oye, ¿y la última vez que tuviste un problema así, Dios no te sacó de ahí? Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y es como que a veces tenemos memoria con Dios a corto plazo. Es que tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestra tendencia es hacia el mal. Usted puede hacer muchas cosas buenas, una mala, la persona va a recordar la mala. Y fíjense cómo el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. La idea es que el Señor le está diciendo, mira atrás y recuerda lo que tú recibiste al principio. Hay muchas personas que llevan, no sé, algunos años en el Evangelio y si analizan su vida, hoy Dios le está diciendo, mira atrás cuando tenías esa pasión, cuando tenías ese deseo por mis cosas. Cuando era domingo en la mañana y te levantabas corriendo porque anhelabas estar en mi casa, acuérdate. Hay muchos corazones que se han apagado. Hay muchas almas que han demostrado que lo que había en su interior eran más las cosas materiales, las cosas del mundo, que las cosas de Jesucristo mismo. Y el Señor le está diciendo a aquel grupo de creyentes y a aquel grupo de personas que había creyentes y no creyentes, le está diciendo, acuérdate. Trae a tu memoria. ¿Por qué no vuelves a pensar en aquel día? Una de las cosas que hizo la pandemia es que al pasar tantos y tantos domingos sin venir a la casa del Señor, ya muchos se levantaban el domingo y no tenían la preocupación porque estaba cerrado el templo. Es probable que algunos hayan perdido esa pasión y ese fuego.
Pero los hijos de Dios, aunque pueden fallar y aunque en algún momento se pueden desanimar, el Señor le vuelve a decir: vamos a pelear una vez más. Eso es lo que pasa con el remanente fiel. Y fíjense, cuarto consejo, de acuerdo a lo que ellos iban a recordar, dice: guárdalo. La idea de guardarlo viene de una palabra que significa ponte en guardia y obedece. Cuando el Señor dice: guarda mis mandamientos, bueno, Señor, ¿dónde lo pongo? ¿En la gaveta? No es ese el guardar. El guardar es: recuérdalo, digiérelo, entiéndelo y ponlo en práctica. Qué interesante que el Señor no nos va a pedir cuenta por cuánto memorizamos de la Biblia, sino por cuánto vivimos su palabra. Es maravilloso memorizar la Biblia. Incluso el mismo salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero hay muchos por ahí que memorizan más Biblia de lo que viven Biblia. Quinto consejo: arrepiéntete. Esa palabra metanoeo da la idea de cambio de vida, cambio de actitud. Por donde vas perdido. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es el Señor a su propia iglesia? Que en vez de decir: mira, ya no estoy para ti, sigue tu camino, que voy a trabajar con otra iglesia, el Señor dice: no, arrepiéntete. Una de las cosas que logra en ocasiones el diablo en algunas personas es que esa persona piense que el pecado que ha cometido es tan grande que Dios no se lo puede perdonar. Y esa es una de las veces cuando el diablo tiene una de las victorias más grandes. Cuando hay alguien que dice: no, es que lo que yo hice, esto no tiene perdón de Dios. Hermano, no hay pecado que pueda ser mayor que la sangre derramada por Jesucristo en el Calvario para perdonar nuestros pecados mismos. Otra de las cosas que el diablo puede lograr con este tema del arrepentimiento es cuando te arrepentiste, pero vuelves a caer. Y una vez más viene esa voz del enemigo a decirte: es la segunda vez. Arrepentiste, pasaste un tiempo y vuelves a caer. Y el diablo obtiene otra victoria cuando llega a esa persona y dice: es verdad, lo mío no tiene solución. ¿Sabe cuántas personas hoy están luchando con pecados? Incluso quizás en medio nuestro puede haber alguien que ahora mismo está luchando con un pecado, está luchando con una decisión difícil en su vida, y en medio de todo eso hay una palabra de parte del Señor: arrepiéntete. Cuando el hombre se arrepiente, cuando la persona se arrepiente, hay garantía de restauración, porque la obra viene de Él. Y fíjense cuál es el quinto consejo: arrepiéntete. ¿Y cuál es la advertencia entonces del Señor? Pues si no velas, fíjense, 5 consejos y una advertencia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No podemos profundizar mucho en este tema, pero lo clásico es que el Señor está diciendo lo mismo que dijo en Mateo 24, que Él vendría como ladrón en la noche. No es que el Señor sea un ladrón, no es que de la metáfora se esté usando todos los elementos del ladrón. La idea es que cuando el ladrón viene cuando nadie lo está esperando. Incluso hasta esos ladrones sinvergüenza que roban de día es porque ellos creen o saben que en ese momento hay un momento en que nadie lo está esperando tampoco. Y el Señor dice: así como cuando el ladrón entra y nadie lo sabe, el Señor viene, que no es ladrón, pero sí es el que quita y pone, el que da, el que recibe, el que elimina, el que incinera, el que castiga y el que premia. Y dice: vendré como ladrón en la noche y nadie lo sabrá. Dice: si no velas. Recuerda, 2 veces la ciudad de Sardis no veló y físicamente lo destruyeron sus enemigos. Y ahora espiritualmente no había velado y el Señor le dice: tienes nombre de que vive, pero tú estás muerto, estás mal, estás perdido. Y el Señor le dice: si no velas, entonces sabrás lo que vas a enfrentar. Estos versos muestran esa carga sentimental del amor de Cristo para los suyos. Pues después de haberle manifestado su falta, ahora le está dando 5 consejos para que salgan de ese error y una advertencia para que lo hagan de verdad. Y por último quiero hablar del reconocimiento y la promesa. Con Sardis el Señor cambió el orden. Con las otras iglesias hablaba lo bueno, le decía lo malo. Con esta iglesia le dijo lo malo porque era complicado, bien crítico, y ahora va a decir cosas buenas. Y dice así el versículo
4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, ¿cuál es el reconocimiento positivo aquí? Está en el verso 4 cuando dice, tienes unas pocas personas. A pesar que la iglesia estaba llena de hipócritas, a pesar de que aquella congregación tenía mucha gente que solo vivía de un nombre, de apariencia, y su realidad era que estaban muertos, habían todavía pocas personas en Sardis fieles. Pero pocas no es sinónimo de derrota. Pocas no es sinónimo de que todo está perdido. Pocas es sinónimo que aunque muchos nieguen a Dios, todavía queda un remanente que dice, yo en mi casa le vamos a servir. Mi familia y yo le vamos a servir. Mis hijos y yo vamos a servir al Señor. El Señor dice, todavía hay pocas allí. A los que están mal, arrepiéntete. Pero aquellos que siguen fieles, dice, hay algunos que no han manchado sus vestiduras. ¿Recuerdan el dato de que Sardis era muy famosa por la tintorería textil, lo que ellos habían desarrollado? Había una de las cosas que ocurría en la ciudad, y es que si alguien manchaba aquellas ropas que se exportaban y que valían tanto, los tachaban de la lista y los sacaban de la ciudad o de aquel trabajo sobre todas las cosas. Así que la gente trataba de no manchar las ropas que se hacían en Sardis. Y fíjense cómo el Señor dice, hay unas pocas personas fieles. Hermanos, este verso recuerda aquella hermosa canción. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Qué maravilloso! Cuando sé que alrededor mío, cuando sé que todo lo que está ocurriendo alrededor mío, hay gente que está negando a Dios, hay gente que no le interesa a Dios y está cediendo a las presiones del mundo. ¡Qué bueno saber que el Señor diga! Todavía en el calero hay unas pocas personas, hay una poca familia, hay unos pocos hombres, hay unas pocas mujeres, unos pocos padres, pero hay que no han manchado sus vestiduras. Y la idea de manchar las vestiduras tiene estrecha relación, cuando vemos en Apocalipsis, incluso el resto de la Biblia, con una vida pagana. Incluso Apocalipsis menciona la idea de manchar con una vida en idolatría. Manchar las vestiduras. Creo que en algún momento yo le conté esto. Cuando yo estaba en la primaria, mis camisas blancas de la primaria eran las más limpias de toda la escuela. Déjeme decirle por qué. Porque yo usaba un abrigo por encima. En tiempo de calor, yo incluso me ponía un abrigo por encima. Porque recuerdo una madrastra que tuve en segundo grado. Es decir, cuando estaba en segundo grado, tuve esa madrastra. Y un día llegué con la camisa tan sucia y me dio una tunda de palo, pero tan fuerte, que yo dije, nunca más voy a ensuciar una camisa. Y al siguiente día trataba de no pegarme a nadie y con un siquillo no, porque yo no estaba pensando en que me ensuciaran. Yo estaba pensando después lo que me iban a hacer y mi papá no se enteraba de eso. Hasta que yo dije, bueno, no hay mucho frío, pero me pongo un abrigo por encima. Hermano, yo sudaba. Un niño de 9 años sudando porque no quería llegar a casa con una camisa sucia para que no lo encendieran. El sentimiento, lo que me motivaba a tener la camisa limpia, era que no me golpearan. Pero cuando el Señor habla de las ropas sin manchas a su iglesia, no es por golpes, no es por miedo, es porque uno quiere agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando uno está viviendo para no manchar sus vestiduras en el trabajo, a veces tienes que apretar los dientes, a veces tienes que callarte para no dar una respuesta que la gente, tú dices, se lo merece, pero por ser hijo de Dios me lo voy a callar. A veces tienes que pedir perdón cuando tú dices, pero que venga y pida perdón la otra persona. Hay que hacer muchas cosas para mantener la ropa sin mancha. Pero lo más hermoso no es la ropa sin mancha que nosotros podemos mantener, sino lo que Cristo le dice. Dice,
Hay personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, no con esas vestiduras, sino en vestiduras blancas. Lo que yo puedo vivir para el Señor, la fidelidad que yo puedo tener a Dios aquí es premiada aquí y en el cielo. Por eso dice, y andará conmigo en vestiduras blancas. Dice, el que venciere, recuerda, la vida cristiana es para vencer, no es para cobardes, no es para gente que retrocede. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren esta hermosa verdad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay mucho debate con eso. Yo lo veo tan sencillo. Si el Señor dice no borraré, es porque en algún punto se puede borrar. Incluso hay muchos otros pasajes donde dice, le raeré de mi libro. Voy a mencionarles solo algunos. Éxodo 32, 33, Salmo 69, 28, Isaías 4. Hay muchos pasajes que hablan de borrar o no borrar del libro de la vida. Lo más interesante es lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis. El que venciere, no le borraré del libro de la vida. ¿Recuerda lo que pasaba en Sardis? Si alguien manchaba las vestiduras. Incluso en la cultura griega, cuando una persona nacía, se llamaba como la inscripción de nacimiento, que estaba en una parte de la ciudad. Cuando la persona moría, se iba a esa acta de inscripción de nacimiento en las ciudades griegas y se borraba el nombre porque ya no estaba en la lista de los vivientes. Así que cuando Cristo está mencionando, no borraré su nombre del libro de la vida, aquellos que vencen conmigo, era una forma de decirle al Señor, no termina con la muerte empieza otra etapa de vida y vida eterna. Pero mientras entiendes esto, hay que vencer. Hermanos, tenemos que cada día pelear esa batalla en oración, de rodillas, en la palabra, compartiendo el evangelio con los demás, no dejando de orar por nuestros hijos, en la medida de lo posible congregarnos. Pero estamos en una batalla. Y quiero terminar con esto cuando el Señor dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa misma idea, el Señor la ha repetido en otros lugares. Dice, aquellos que me nieguen, ¿verdad? Yo les negaré delante de mi Padre. Y en otro pasaje dice, y delante de los ángeles. Mas aquí dice el Señor, yo confesaré sus nombres delante de mi Padre. En otras palabras está diciendo, aquellos que viven peleando la buena batalla y viven siendo fieles, yo delante de mi Padre voy a decir, ese es mío. Qué maravilloso que cuando nos presentemos delante de Él, el Señor Jesucristo le diga al Padre, ese que está ahí es de los míos. No porque fue perfecto, sino porque vivió de acuerdo a mi palabra y falló y supo arrepentirse. Eso es lo que vive una iglesia que está viva, no la iglesia que está muerta. El Señor reconoce a los pocos fieles y fíjense cómo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A modo de resumen, la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto, y el Señor le reconoce su pecado, se lo pone al descubierto, le da 5 consejos, le da una advertencia y al final le termina dando una promesa. El que venciere, le daré vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré delante de mi Padre que ella es de los míos. Iglesia, no solo tengamos nombre de que vivimos, sino que nuestros actos, que nuestra fe, que nuestra forma de vivir sea de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Estamos en tus manos. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona, Señor, nuestras faltas. Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti en medio de una batalla, Señor, tan cruel, espiritual. Necesitamos, Señor, de tu respaldo, de tu ayuda. Te pedimos, oh Dios, por nuestras vidas, nuestras familias, por nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si alguno de nosotros nos parecemos a aquellos cristianos de Sardis, arrogantes, que no estamos vigilando, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a vivir tu palabra, a no solo tener un nombre de que vivimos y estar muertos, sino a tener un nombre, Señor, que es tu nombre, el nombre de Hijo de Dios, sobre todos los nombres, sobre todos los calificativos, sobre todas las religiones, que somos tuyos. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Que aunque los demás nieguen, que aunque los demás retrocedan,
que aunque los demás se crean invencibles, Señor, nosotros podamos entender que nuestras fuerzas están en ti. Ayúdanos, por medio de tu Espíritu Santo, a vivir venciendo en medio de cada batalla, Señor. La victoria es tuya y nosotros en ti estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.